Hermano mío, hermana mía, detente un momento. Sí, tú que me escuchas ahora mismo, quiero que hagas una pausa en tu vida apresurada y me permitas hablarte al corazón. ¿Sabes cuál es el enemigo más cruel que enfrentas cada día? No es el mundo allá afuera, no son las personas que te han herido, no es ni siquiera el demonio que acecha tu alma. El enemigo más despiadado vive dentro de ti y tiene tu misma voz. Es ese juez implacable que nunca duerme, que revisa cada uno de tus errores como si fueran películas en tu mente, que te recuerda constantemente que no eres suficiente, que has fallado demasiadas veces, que no mereces el amor de Dios. Ese enemigo eres tú mismo cuando te castigas sin piedad, cuando te niegas el perdón que tan generosamente ofreces a los demás. Llevo décadas escuchando confesiones y te puedo asegurar algo que quizás te sorprenda. La mayoría de las personas que vienen a mí no necesitan que Dios les perdone. Necesitan aprender a perdonarse así mismas. Dios ya te perdonó, hermano. Dios ya te perdonó, hermana. Lo hizo en la cruz hace 2000 años. Pero tú sigues ahí, flagelándote en tu propio calvario personal, cargando cruces que Cristo ya llevó por ti. Y lo más trágico es que crees que ese tormento interior es señal de virtud, que castigarte es una forma de expiación, que mientras más sufras por tus errores, más agradable serás a los ojos de Dios. Qué terrible mentira, qué oscura distorsión de la verdad del Evangelio. Esta noche quiero llevarte de la mano por un camino que muchos temen recorrer, el camino hacia tu propio corazón herido. Es el lugar donde guardas tus culpas, tus vergüenzas, tus fracasos. Vamos a abrir esas puertas que has mantenido cerradas durante años, quizás décadas. Vamos a mirar de frente esas heridas que te has infligido tú mismo con tus propias palabras, con tu desprecio hacia tu propia persona. Y te adelanto algo, va a doler. Sí, va a doler porque la verdad siempre duele antes de sanar. Pero te prometo algo más importante. Vas a sanar. Porque hoy vas a descubrir que el amor de Dios por ti es infinitamente más grande que tu peor pecado, que tu error más grave, que tu herida más profunda. Hay personas que llevan 30, 40, 50 años castigándose por algo que hicieron en su juventud. Conozco madres que nunca se han perdonado un aborto que cometieron hace décadas. Conozco hombres que siguen crucificándose por una infidelidad del pasado, aunque su esposa ya los perdonó. Conozco jóvenes que se odian a sí mismos por adicciones que superaron hace años, pero siguen viéndose como indignos de amor. Y el dolor que veo en sus ojos no es el dolor del arrepentimiento genuino, es el dolor de la esclavitud, porque se han convertido en prisioneros de su propio juicio, en víctimas de su propia crueldad. Te pregunto ahora con todo el cariño de mi corazón sacerdotal, ¿hasta cuándo vas a seguir en esa celda? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu pasado dicte tu presente? ¿Hasta cuándo vas a rechazar la misericordia que Dios te ofrece con las manos extendidas? Porque déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Cuando tú te niegas a perdonarte, estás diciéndole a Dios que su sacrificio en la cruz no fue suficiente para ti. Estás diciendo que tu juicio sobre ti mismo es más importante que su misericordia. Estás poniendo tu orgullo disfrazado de humildad por encima del amor redentor de Cristo. Y eso, hermano mío, eso es una forma sutil pero devastadora de soberbia espiritual. Déjame llevarte al Evangelio, a ese encuentro que cambió la historia del mundo. Jesús está en casa de Simón el fariseo y entra una mujer. Los presentes la conocen, saben quién es, conocen su historia de pecado, pero ella no viene con la cabeza en alto, viene quebrantada, viene con un frasco de perfume carísimo y comienza a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Imagina esa escena, hermano. Imagina el coraje que necesitó esa mujer para entrar en esa casa llena de hombres religiosos que la juzgaban, que la despreciaban, que conocían cada detalle de su vida rota. Imagina las voces en su cabeza diciéndole que no tenía derecho a acercarse al maestro, que era demasiado indigna, que su pasado la descalificaba para siempre, pero ella fue. A pesar del miedo, a pesar de la vergüenza, a pesar de las miradas de desprecio, ella fue. Y cuando Simón comienza a murmurar, cuando el juicio silencioso llena la habitación, Jesús hace algo extraordinario. No solo la defiende, no solo la protege del juicio ajeno, sino que la eleva, la dignifica, la restaura completamente. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, dice el Señor. Y luego añade algo que debería revolucionar nuestra comprensión del perdón. Tu fe te ha salvado, vete en paz. No le dijo, vete y sigue castigándote. No le dijo, vete y pasa el resto de tu vida lamentando lo que hiciste. Le dijo, vete en paz. ¿En paz? Hermano, en paz. ¿Comprendes la profundidad de esas palabras?
Jesús no quiere que vivas en guerra contigo mismo. No quiere que pases el resto de tu existencia en un campo de batalla interior donde tú eres al mismo tiempo el acusador y el acusado, el verdugo y la víctima. Él quiere que tengas paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de que seas perfecto, sino de que aceptes ser amado en tu imperfección. Porque mira, cuando tú te castigas constantemente, cuando vives en ese ciclo interminable de culpa y autopunición, no le estás dando gloria a Dios, le estás robando gloria. Porque estás proclamando con tu vida que la cruz no fue suficiente, que la redención está incompleta, que el amor de Dios tiene límites. Y ahora quiero hacerte una pregunta que puede incomodarte, pero necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Por qué te resulta más fácil perdonar a otros que perdonarte a ti mismo? ¿Por qué cuando alguien viene a ti arrepentido le ofreces comprensión, misericordia, una segunda oportunidad, pero cuando eres tú quien ha fallado, te niegas esa misma gracia? Te voy a decir por qué, y esto va a doler un poco, porque en el fondo tienes un concepto demasiado alto de ti mismo. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Tu incapacidad de perdonarte no es señal de humildad, es señal de orgullo. Porque estás diciendo que tú deberías ser perfecto, que tú no deberías cometer errores, que tú estás por encima de la condición humana que es por naturaleza frágil y pecadora. Cuando te castigas implacablemente por tus errores, estás revelando que en algún nivel profundo crees que deberías ser como Dios, infalible, impecable, incapaz de equivocarte. Y cuando fallas, cuando demuestras ser humano, te enfureces contigo mismo porque no cumpliste con ese estándar imposible que tú mismo te impusiste. San Pablo, ese gigante de la fe, tuvo que aprender esta lección. En su segunda carta a los Corintios nos dice: me complazco en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? No dijo me torturo por mis debilidades, dijo me complazco. Porque comprendió que sus limitaciones, sus fragilidades, sus imperfecciones eran precisamente el espacio donde la gracia de Dios podía manifestarse con mayor poder. Hermano mío, hermana mía, es tiempo de que bajes del trono donde te has colocado como juez supremo de tu propia vida. Es tiempo de que renuncies a ese papel que nunca te correspondió, porque hay un solo juez. Y ese juez te declaró inocente, te declaró libre, te declaró amado. ¿Quién eres tú para contradecir el veredicto de Dios? ¿Quién eres tú para decir que no eres digno de perdón cuando Él mismo pagó el precio más alto para otorgártelo? Esta no es una cuestión de sentimientos, hermanos, es una cuestión de fe. Puede ser que no sientas que mereces perdón, pero la fe te dice que ya lo tienes. Puede ser que no sientas que eres digno de amor, pero la verdad del Evangelio te grita que eres amado infinitamente, no por lo que haces, sino por quien eres, un hijo de Dios, una hija del Altísimo. Y ahora quiero hablarte de algo que raramente se menciona en nuestras iglesias, algo que me ha tomado años de ministerio comprender en profundidad. La diferencia entre el arrepentimiento genuino y la culpa tóxica. El arrepentimiento genuino es un don del Espíritu Santo, es esa tristeza según Dios que produce conversión, cambio de vida, transformación. Te lleva a los pies de Cristo, reconoces tu pecado, lo confiesas, recibes el perdón y sigues adelante renovado, fortalecido, lleno de gratitud. Es un proceso que tiene principio y fin, que produce vida, que genera esperanza. La culpa tóxica, en cambio, es un veneno del enemigo, es un ciclo interminable que te mantiene atrapado en el pasado, que te paraliza, que te roba la alegría, que te impide crecer. La culpa tóxica es obsesiva, te hace rumiar constantemente sobre el mismo error, revivirlo una y otra vez en tu mente, como si al torturarte mentalmente pudieras de alguna manera deshacer lo que ya está hecho. Es como si creyeras que si sufres lo suficiente, si te castigas lo bastante, podrás cambiar el pasado. Pero hermano, el pasado no se cambia, el pasado se redime. Y solo Dios puede redimir tu historia, solo Él puede tomar tus errores más graves y tejerlos en el tapiz de su plan perfecto para tu vida. He visto esto 1000 veces en mi ministerio. Personas que cometieron los errores más terribles y que una vez perdonados y sanados, Dios los usó precisamente a través de esas experiencias para ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. Piensa en el rey David, ese hombre según el corazón de Dios. Cometió adulterio con Betsabé y luego ordenó la muerte de su esposo Urías para encubrir su pecado. 2 de los pecados más graves que un ser humano puede cometer: lujuria y asesinato. Y cuando el profeta Natán lo confrontó, David no buscó excusas, no intentó justificarse. No se escondió detrás de su posición de rey. Simplemente dijo: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió de inmediato: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Inmediatamente, así de rápido fue el perdón de Dios.
Pero luego David escribió el Salmo 51, ese cántico magistral de arrepentimiento que la iglesia ha rezado durante 2000 años. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia, por tu inmensa compasión borra mi culpa. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera pasado el resto de su vida flagelándose, si se hubiera encerrado en su palacio a lamentarse, si hubiera renunciado al trono porque se consideraba indigno? No tendríamos los salmos que nos han consolado durante milenios, no tendríamos su ejemplo de arrepentimiento genuino, no tendríamos su testimonio de la misericordia de Dios, porque verás, Dios no solo perdonó a David, lo siguió usando poderosamente. De su linaje vendría el Mesías. Sí, escuchaste bien. Jesús, el Hijo de Dios, eligió nacer en la línea genealógica de un adúltero y asesino perdonado. ¿Qué te dice eso sobre la capacidad de Dios para redimir cualquier historia, cualquier pecado, cualquier error? Te dice que no hay nada en tu pasado que sea más grande que la gracia de Dios. Pero aquí está el meollo del asunto, hermano mío, y quiero que esto penetre hasta lo más profundo de tu ser. Para recibir ese perdón transformador, para experimentar esa redención completa, primero tienes que perdonarte a ti mismo. Y perdonarte no significa minimizar lo que hiciste, no significa decir no fue tan grave, no significa olvidar las lecciones que aprendiste. Perdonarte significa soltar el látigo con el que te has estado azotando. Significa bajarte de esa cruz que tú mismo construiste. Significa aceptar que si Dios te dice que eres limpio, entonces eres limpio, sin importar lo que tus sentimientos te griten. Perdonarte es un acto de fe radical. Es creer en la palabra de Dios por encima de tus propias emociones. Es confiar en su veredicto, aunque tu corazón todavía duela. Y ahora quiero preguntarte algo que puede ser incómodo, pero es absolutamente necesario. ¿Qué pensarías de alguien que rechazara constantemente un regalo valiosísimo que le ofrecen con amor? ¿Qué dirías de una persona que al recibir un obsequio precioso lo tirara al suelo y lo pisoteara diciendo, no lo merezco, no soy digno de recibirlo? Pensarías que está insultando al que da el regalo, ¿verdad? Pensarías que su supuesta humildad es en realidad una forma de rechazo, de desprecio hacia el amor que se le ofrece. Pues eso es exactamente lo que haces cuando te niegas a perdonarte después de que Dios ya te perdonó. Estás rechazando su regalo de misericordia. Estás pisoteando la sangre que Cristo derramó por ti en la cruz. Escúchame bien, porque esto es crucial para tu sanación. Dios no te ofrece su perdón porque lo merezcas. Si tuvieras que merecerlo, nunca lo recibirías. Ninguno de nosotros lo recibiría. Dios te ofrece su perdón porque Él es misericordioso, porque es su naturaleza perdonar, porque te ama con un amor que no depende de tu desempeño. Es un amor incondicional, gratuito, inmerecido. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando realmente lo asimilas en lo profundo de tu corazón, algo extraordinario sucede. Dejas de vivir tratando de ganar el amor de Dios y comienzas a vivir desde ese amor, desde esa aceptación completa. Y créeme, hermano, una vida vivida desde el amor de Dios es radicalmente diferente a una vida vivida tratando de ganarse ese amor. Santa Teresa de Lisieux, esa joven carmelita que murió a los 24 años pero que nos dejó una enseñanza espiritual profundísima, comprendió esto perfectamente. Ella desarrolló lo que llamó el camino de la infancia espiritual, que básicamente consiste en reconocer tu pequeñez, tu debilidad, tus limitaciones y lanzarte con confianza total en los brazos de Dios, como un niño se lanza en brazos de su padre, sabiendo que será sostenido. No pasó su vida tratando de ser perfecta, pasó su vida confiando en la perfección del amor de Dios por ella. Y sus últimas palabras antes de morir fueron, no me arrepiento de haberme abandonado al amor. Esas palabras deberían estar grabadas en el corazón de cada cristiano que lucha con el perdón a sí mismo. Abandonarse al amor. Qué concepto tan poderoso y tan aterrador al mismo tiempo. Porque abandonarte al amor significa soltar el control. Significa dejar de intentar pagar por tus pecados con tu sufrimiento. Significa confiar en que Dios realmente te ama, no a pesar de tus fallas, sino conociéndolas todas, cada una, en sus más mínimos detalles. Significa creer que cuando Dios te mira, no ve primero tu pecado, ve a su Hijo amado, a su hija preciosa, comprada a precio de sangre, rescatada del abismo, destinada a la gloria eterna. Y si Dios te ve así, ¿quién eres tú para verte de otra manera? ¿Tu opinión sobre ti mismo es más importante que la opinión de Dios? ¿Tu juicio es más válido que el suyo? Hermano, hermana, necesito que entiendas algo fundamental. El tiempo que pasas castigándote es tiempo que le robas a Dios, tiempo que le robas a tu misión.
tiempo que le robas a las personas que necesitan el testimonio de tu redención. Porque mientras tú estás ahí, atrapado en tu prisión de culpa, hay alguien allá afuera que está pasando exactamente por lo que tú pasaste, que está cometiendo los mismos errores que tú cometiste, que necesita desesperadamente escuchar que hay esperanza, que hay salida, que hay redención, pero tú no puedes darle ese mensaje de esperanza si sigues viviendo como si no hubiera esperanza para ti. No puedes ser luz para otros si sigues viviendo en tinieblas autoimpuestas. Déjame contarte algo que me marcó profundamente hace años. Una mujer vino a mi confesionario, debía tener unos 60 años. Me contó, entre lágrimas, que a los 20 años había abandonado a su bebé recién nacido en un hospital porque era soltera y sentía que no podía criarlo. Habían pasado 40 años, y nunca se había perdonado. Se había casado después, había tenido otros hijos, pero vivía atormentada por ese hijo que abandonó. Había ido a confesarse cientos de veces, pero siempre volvía con la misma culpa. Le pregunté, ¿cuántas veces crees que Dios te ha perdonado ese pecado? Ella respondió, todas las veces que lo he confesado. Entonces le dije, el problema no es que Dios no te haya perdonado. El problema es que tú has decidido que Dios está equivocado, que su perdón no es suficiente, que tú sabes mejor que Él. Esas palabras le impactaron como un rayo. Nunca había visto su incapacidad de perdonarse como un acto de soberbia, siempre lo había visto como humildad, como un reconocimiento apropiado de la gravedad de su pecado. Pero no, hermano, no. Vivir 40 años en culpa por algo que Dios perdonó. En el primer momento no es humildad, es orgullo espiritual, es poner tu juicio por encima del de Dios. Le dije, hermana, ese bebé que tú abandonaste fue adoptado por una familia. Dios cuidó de él cuando tú no pudiste. Y Dios tiene un plan perfecto para su vida y para la tuya. Pero tú no estás honrando ese plan al vivir en este infierno autoimpuesto. Es hora de que aceptes el perdón de Dios, no solo con tu cabeza, sino con tu corazón. Oramos juntos ese día y le pedí que hiciera algo que nunca había hecho. Que le pidiera perdón a Dios, no por su pecado que ya estaba perdonado, sino por rechazar su misericordia durante 40 años. Fue una oración hermosa y desgarradora al mismo tiempo, y cuando terminamos vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, paz, verdadera paz. Me dijo, Padre, siento como si alguien me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando toda mi vida. Y así era, literalmente, porque, hermano, la culpa es una carga pesadísima, es un yugo que no fuimos diseñados para cargar. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Escuchaste eso? Su yugo es suave, su carga es ligera. Si la carga que llevas es aplastante, si el peso de tu culpa te está destruyendo, no es el yugo de Cristo, es un yugo que tú mismo te has puesto. Cristo no vino a añadir peso a tu vida, vino a quitártelo. No vino a condenarte, vino a liberarte. No vino a recordarte constantemente tus pecados, vino a borrarlos, a echarlos al fondo del mar, a separarlos de ti tan lejos como está el oriente del occidente. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Dios no guarda un registro detallado de tus errores para echártelos en cara eternamente. Cuando confiesas tu pecado con arrepentimiento genuino, Él lo borra, lo olvida, lo elimina de su memoria. Pero tú sigues llevando ese registro, tú sigues reproduciendo esa película en tu mente. Es momento de destruir ese registro, hermano mío. Es momento de quemar ese archivo mental donde guardas todas tus faltas, donde reproduces una y otra vez tus peores momentos. Es momento de declarar un año de jubileo en tu alma, de proclamar libertad a los cautivos, y el cautivo principal eres tú mismo. Porque déjame decirte algo que quizás te sorprenda. Tu incapacidad de perdonarte no solo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Cuando vives en culpa constante, proyectas esa culpa en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. Te vuelves irritable, defensivo, incapaz de recibir amor porque en el fondo sientes que no lo mereces. Te saboteas a ti mismo porque crees que mereces sufrir. He visto matrimonios destruidos porque uno de los cónyuges no podía perdonarse un error del pasado y vivía castigándose, alejándose del amor de su pareja porque sentía que no merecía ser amado. He visto padres que no pueden conectar emocionalmente con sus hijos porque llevan tanto dolor sin sanar dentro de sí que no tienen espacio emocional para nadie más. He visto personas talentosas llamadas por Dios a grandes cosas
que se conforman con vidas mediocres porque la culpa les susurra constantemente que no merecen nada mejor. Y cada vez que veo esto, mi corazón se parte, porque sé que Dios tiene tanto más preparado para ellos, pero no pueden recibirlo porque sus manos están llenas de su propia condenación. Quiero que entiendas algo profundo sobre la naturaleza del perdón de Dios. No es progresivo, es instantáneo y completo. Cuando el hijo pródigo regresó a casa de su padre, ¿recuerdas lo que hizo el padre? No le dijo, bueno, vamos a ver si realmente estás arrepentido, trabaja como jornalero unos años y luego hablaremos, ¿no? El padre lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, ordenó que le trajeran la mejor túnica, un anillo, sandalias y organizó una fiesta. Todo eso antes de que el hijo terminara su discurso de arrepentimiento. El padre lo restauró completamente en ese mismo momento. No hubo periodo de prueba, no hubo penitencia prolongada, no hubo castigo. Solo amor incondicional, solo restauración completa. Y aquí está la pregunta que te destroza el corazón si realmente la meditas. Si el Padre terrenal de esa parábola pudo perdonar y restaurar tan completamente a su Hijo, ¿cuánto más tu Padre celestial? Si un ser humano imperfecto pudo mostrar esa misericordia, ¿cuánto mayor será la misericordia de Dios, que es infinitamente más amoroso, más compasivo, más generoso? El problema es que tú te identificas con el hermano mayor de la parábola, ese que se queda afuera enojado, resentido, incapaz de celebrar la restauración de su hermano. Pero ¿sabes qué? Ese hermano mayor no estaba enojado solo con su hermano, estaba enojado consigo mismo. Porque en el fondo envidiaba la libertad de su hermano para equivocarse, para fallar, para ser humano. Tú eres como ese hermano mayor cuando te niegas a perdonarte, cuando te quedas afuera de la fiesta que Dios organizó para celebrar tu regreso. Dios está adentro celebrando, los ángeles están de fiesta, pero tú te quedas afuera diciendo, no merezco entrar, no merezco celebrar, tengo que quedarme aquí castigándome. Y el Padre sale a buscarte, te dice, todo lo mío es tuyo, entra a la fiesta, pero tú insistes en quedarte afuera. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo vas a rechazar la invitación al banquete de la misericordia? ¿Hasta cuándo vas a preferir tu miseria autoimpuesta a la alegría que Dios te ofrece? Y ahora quiero hablarte de algo que rara vez se menciona, pero que es absolutamente crucial. El perdón a ti mismo no es opcional para un cristiano, es un mandamiento. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, hermano. Esto implica que debes amarte a ti mismo, que debes tratarte con la misma compasión, la misma paciencia, la misma misericordia con que tratas a otros. Si tú odias a ti mismo, si te castigas implacablemente, si no te perdonas, entonces tampoco puedes amar verdaderamente a tu prójimo porque tu patrón de referencia está distorsionado. El amor que ofreces será un amor enfermo, contaminado por tu propia herida sin sanar. San Juan Pablo II decía algo hermosísimo, el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Hermano, ¿cómo vas a experimentar el amor de Dios si constantemente te estás diciendo a ti mismo que no eres digno de ser amado? ¿Cómo vas a participar vivamente del amor si te mantienes a distancia, encerrado en tu celda de culpa? El amor de Dios es como el sol. Brilla constantemente sobre justos e injustos, pero si tú te encierras en un calabozo, no lo experimentarás aunque esté allá afuera esperándote. He conocido personas que han pasado décadas de su vida en comunidades de oración, en grupos de la iglesia, incluso en ministerios, pero que nunca han experimentado realmente el amor transformador de Dios porque hay un muro de culpa no resuelta entre ellos y Dios. Pueden recitar todas las oraciones correctas, pueden servir fielmente, pueden conocer toda la doctrina, pero hay un vacío en su interior, una frialdad, una distancia. Y ese vacío no es porque Dios esté lejos, es porque ellos mantienen a Dios a distancia con su rechazo a perdonarse. Es como si le dijeran a Dios, puedes acercarte hasta aquí, pero no más, porque si te acercas más tendrás que tocar estas heridas y yo no estoy dispuesto a que las toques. Pero hermano, es precisamente en esas heridas donde Dios quiere hacer su obra más profunda. Como el buen samaritano que no pasó de largo ante el hombre herido, Dios no quiere pasar de largo ante tus heridas más profundas. Quiere vendarlas, quiere poner aceite y vino en ellas, quiere sanarlas completamente. Pero para eso tienes que dejar que Él se acerque, tienes que permitir que toque esos lugares donde más duele. Y te adelanto, va a doler. La sanación siempre duele antes de aliviar. Cuando limpian una herida infectada, arde, duele intensamente, pero es necesario para que sane apropiadamente.
Lo mismo sucede con las heridas del alma. Cuando finalmente te decides a perdonarte, cuando permites que Dios toque esas áreas de culpa profunda, va a doler. Vas a tener que mirar de frente lo que hiciste, reconocerlo, sin minimizarlo, pero también sin magnificarlo más allá de su realidad. Vas a tener que sentir el dolor de tu arrepentimiento, pero también la alegría de tu liberación. Es un proceso, hermano, no es instantáneo en términos de sentimientos, aunque sea instantáneo en términos de realidad espiritual. El perdón de Dios es inmediato, pero tu sanación emocional requiere tiempo, requiere paciencia, requiere que camines el camino con Jesús paso a paso. Ahora bien, quisiera compartir contigo algo práctico porque no quiero que esto se quede solo en teoría. Quiero darte pasos concretos para comenzar este proceso de perdonarte a ti mismo. El primer paso es identificar específicamente qué es lo que no te has perdonado. No generalices, sé específico. ¿Qué error concreto, qué pecado particular, qué falla específica sigues cargando? Escríbelo si es necesario. Ponle nombre. Porque muchas veces cargamos un sentimiento vago, de culpa general, sin identificar realmente su origen, y eso hace imposible sanar. Es como tener un dolor en el cuerpo pero no saber dónde exactamente, lo cual hace imposible tratarlo adecuadamente. Una vez que identifiques específicamente lo que no te has perdonado, el segundo paso es llevarlo a confesión si es que no lo has hecho, o si ya lo confesaste múltiples veces, reconocer que Dios ya te perdonó. Este paso es crucial. Tienes que establecer como verdad fundamental que Dios te perdonó. No es cuestión de sentimientos, es cuestión de fe. Dios dijo que perdona, punto. Tu trabajo no es cuestionar su perdón, tu trabajo es recibirlo. Así que declaras con tu boca: Dios me perdonó este pecado, esta falla, este error. Su perdón es real, es completo, es final. Repite esto las veces que sea necesario hasta que comience a penetrar tu corazón. El tercer paso, y este es difícil para muchos, es que te pidas perdón a ti mismo en voz alta. Sí, escuchaste bien. Ponte frente a un espejo si es necesario. Mírate a los ojos y di: fulano, te perdono por lo que hiciste, te perdono como Dios te perdonó. Ya no voy a castigarte más. Ya no voy a condenarte. Ya no voy a recordarte constantemente tu error. Eres perdonado, eres libre, eres amado. Puede parecer extraño, puede parecer incómodo, pero hay un poder tremendo en escuchar estas palabras con tu propia voz. Porque esa voz que te ha estado condenando todos estos años ahora declara tu libertad. El cuarto paso es hacer restitución si es posible y necesario. No siempre es posible, no siempre es sabio, pero cuando es apropiado hacerlo, la restitución trae una sanación profunda. Si heriste a alguien y puedes pedirle perdón, hazlo. Si robaste y puedes devolver, hazlo. Si mentiste y puedes decir la verdad, hazlo. La restitución no es para ganar el perdón de Dios que ya tienes, es para cerrar ciclos, para traer paz a tu conciencia, para restaurar lo que sea posible restaurar. Pero cuidado, en algunos casos intentar hacer restitución puede causar más daño. Por ejemplo, si tuviste una relación extramatrimonial que tu cónyuge nunca supo y que terminó hace años, probablemente no sea sabio confesárselo ahora para limpiar tu conciencia, porque solo trasladarás tu dolor a esa persona. En casos como estos, habla con tu confesor, busca sabiduría sobre cómo proceder. El quinto paso es comprometerte con tu sanación y tu crecimiento. Esto significa que tomas decisiones concretas para no repetir el error, para crecer en virtud, para fortalecer las áreas débiles de tu vida. No como una forma de ganar el perdón de Dios, sino como una respuesta de gratitud por ese perdón que ya recibiste. Es como cuando alguien perdona una deuda grande que tenías. Tu respuesta natural no es seguir pidiendo prestado irresponsablemente, sino administrar mejor tus finanzas para honrar esa misericordia que recibiste. Del mismo modo, cuando recibes el perdón de Dios, tu respuesta debería ser: Señor, con tu gracia, no quiero volver a fallarte de esta manera. Dame las herramientas, la fortaleza, la sabiduría para crecer. Y hermano, a lo largo de este proceso vas a tener días difíciles. Habrá momentos en que la culpa volverá a golpear tu puerta, en que las viejas voces de condenación intentarán regresar. Cuando eso suceda, no te desesperes, no pienses que has retrocedido completamente. La sanación no es lineal, tiene altibajos. En esos momentos vuelve a declarar la verdad. Dios me perdonó, yo me perdoné. Esto es real, aunque no lo sienta en este momento. Y busca apoyo.
Habla con tu confesor, con un amigo de confianza, con alguien que te pueda recordar la verdad cuando tus emociones te estén mintiendo. También quiero advertirte sobre algo importante. Hay personas en tu vida que quizás no quieran que te perdones. Suena duro, pero es verdad. Hay personas que han definido su relación contigo basándose en tu culpa, en tu sentimiento de no merecer. Y cuando comienzas a perdonarte, cuando comienzas a vivir en libertad, eso amenaza el patrón establecido de la relación. Pueden intentar recordarte tu pasado, pueden minimizar tu progreso, pueden incluso atacarte sutilmente. Ten cuidado con esas voces, no son de Dios. Dios nunca usa a otros para mantenerte en culpa. Dios es el autor de la libertad, no de la esclavitud. Piensa en los fariseos que confrontaron a Jesús con la mujer sorprendida en adulterio. Ellos querían que esa mujer permaneciera en su vergüenza, querían mantenerla definida por su peor momento. Pero Jesús se interpuso entre ella y sus acusadores, y hermano, Jesús hace lo mismo por ti. Se interpone entre tú y todos los que quieren mantenerte definido por tu pasado. Les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y uno por uno se van desde el más viejo hasta el más joven, porque todos tienen conciencia de su propio pecado. Y al final Jesús se queda solo con la mujer y le pregunta, ¿nadie te condenó? Ella responde, nadie, Señor. Y él dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Esas 4 palabras deberían resonar en tu alma como campanas de libertad. El único que tenía derecho a condenarla, el único sin pecado, el único juez justo dijo, ni yo te condeno. Hermano, si Jesús no te condena, ¿por qué te condenas tú? Si el Creador del universo, el Santo de Israel, el Cordero sin mancha, te dice que no te condena, ¿quién eres tú para contradecirlo? Tu condenación de ti mismo no es más válida que la absolución de Cristo. De hecho, es una contradicción directa del Evangelio. Y ahora, hermano mío, quiero llevarte a un lugar aún más profundo. Quiero que consideremos juntos algo que puede transformar completamente tu perspectiva sobre tu pasado. Dios puede usar tus errores más grandes para su gloria más grande. No estoy diciendo que Dios causó tus errores, no estoy diciendo que tu pecado fue bueno. Estoy diciendo que Dios es tan poderoso, tan creativo, tan misericordioso, que puede tomar incluso tus peores decisiones y tejerlas en el tapiz de su plan redentor para tu vida. Así de grande es nuestro Dios. Mira a San Pablo, antes de su conversión era Saulo de Tarso, un perseguidor violento de los cristianos. Supervisó el martirio de Esteban, encarceló a creyentes, los torturó para que blasfemaran. Este hombre tiene las manos manchadas con la sangre de mártires. Y sin embargo Dios lo escogió para ser el apóstol de los gentiles, para escribir gran parte del Nuevo Testamento, para llevar el Evangelio hasta los confines del mundo conocido. ¿Cómo es posible esto? Porque Dios no ve solo quién eres, ve quién puedes llegar a ser. No ve solo lo que hiciste, ve lo que puedes hacer con su gracia. No está limitado por tu pasado, Él está creando tu futuro. Y Pablo nunca olvidó su pasado, pero tampoco permitió que ese pasado lo definiera. En su primera carta a Timoteo escribió, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se llamaba a sí mismo el primero de los pecadores. No como una forma de autoflagelación, sino como un reconocimiento humilde de la magnitud de la gracia que había recibido. Y precisamente porque conocía la profundidad de su propio pecado, podía predicar con autoridad tremenda sobre la profundidad de la gracia de Dios. Su pasado oscuro se convirtió en el trasfondo contra el cual brillaba aún más intensamente la luz del Evangelio. Hermano, tu historia de redención puede ser la luz que alguien más necesita ver en su oscuridad. Tu testimonio de cómo Dios te perdonó y te restauró puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar para creer que también hay esperanza para ellos. Pero no puedes dar ese testimonio si sigues viviendo como si no hubieras sido perdonado. No puedes proclamar la libertad de Cristo si sigues viviendo en esclavitud autoimpuesta. Tu vida debe ser un testimonio viviente de que el Evangelio es verdad, de que Dios realmente transforma vidas, de que nadie está más allá del alcance de su gracia. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte específicamente sobre algo que sé que muchos que me escuchan están enfrentando, la vergüenza. La vergüenza es diferente de la culpa, aunque a menudo las confundimos. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy algo malo. La culpa se relaciona con tus acciones, la vergüenza con tu identidad. Y hermano, déjame decirte algo con toda la autoridad que me da el Evangelio. La vergüenza es una mentira del infierno. Tú no eres tu pecado. Tu identidad no está definida por tu peor momento. Tú eres un hijo de Dios, creado a su imagen,
redimido por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Esa es tu verdadera identidad. El enemigo de tu alma quiere que confundas lo que hiciste con lo que eres, porque si logra que aceptes una identidad basada en tu pecado, te ha derrotado. Pero Cristo vino precisamente para darte una nueva identidad. En el bautismo fuiste sepultado con Cristo y resucitado a una vida nueva. La persona vieja murió, ahora eres una nueva creación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esas son palabras de Pablo en 2 Corintios. No dice que lo viejo está pasando lentamente, dice que ya pasó. Es un hecho consumado, hermano. Ya eres nuevo. Ahora tu trabajo es vivir desde esa nueva identidad. No seguir viviendo como si fueras la persona vieja. Imagina que un mendigo que vive en la calle descubre que en realidad es heredero de una fortuna inmensa. Le muestran los documentos legales. Todo está en orden, la herencia es suya. Pero él, en lugar de reclamar su herencia, en lugar de mudarse al palacio que le corresponde, decide quedarse en la calle porque no se siente digno, porque no puede creer que sea verdad, porque está acostumbrado a vivir así. ¿Qué pensarías de esa persona? ¿Pensarías que es absurdo, que está rechazando algo maravilloso por pura incredulidad? Pues hermano, eso es exactamente lo que haces cuando te niegas a vivir en la libertad que Cristo te ganó. Tienes toda una herencia de paz, gozo, libertad esperándote, pero te quedas en la calle de tu culpa porque así te sientes más cómodo, porque es lo que mereces. Pero Cristo no murió en la cruz para que tú siguieras viviendo como mendigo espiritual. Murió para hacerte hijo, para darte una herencia, para restaurar tu dignidad. Y cuando rechazas esa herencia con tu negativa a perdonarte, estás despreciando el precio que Él pagó. No lo hagas más, hermano. No sigas rechazando lo que Cristo te está ofreciendo. Da el paso de fe, atrévete a creer que el Evangelio es verdad también para ti, que la gracia de Dios es suficiente incluso para tu peor pecado. Y ahora quiero hablarte sobre el tiempo, porque muchos me dicen, Padre, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Cuándo voy a dejar de sentir esta culpa? Y mi respuesta es, depende. Depende de cuánto tiempo tardes en decidir creer en el perdón de Dios por encima de tus sentimientos. Porque verás, los sentimientos son la última cosa en cambiar. Primero cambias tu mente, decides creer la verdad del Evangelio. Luego cambias tu voluntad, decides vivir como alguien perdonado y eventualmente tus sentimientos se alinean con esa verdad. Pero si esperas a sentirte perdonado para creer que estás perdonado, nunca darás el paso. La fe viene primero, los sentimientos vienen después. Es como cuando aprendes a nadar. Al principio tu cerebro te grita que te vas a hundir, que el agua no te va a sostener, que debes agarrarte del borde de la piscina. Pero en algún momento tienes que tomar la decisión de soltarte, de confiar en que el agua te sostendrá, aunque tu instinto te diga lo contrario. Y cuando finalmente te sueltas, descubres que el agua efectivamente te sostiene. Pero tuviste que dar el paso de fe primero. Lo mismo sucede con el perdón. Tienes que dar el paso de fe de soltarte de tu culpa, de confiar en que la gracia de Dios te sostendrá, aunque todos tus instintos te griten que no es posible. Y cuando finalmente te sueltas, descubres que Dios estaba ahí todo el tiempo esperando sostenerte. Hermano, también quiero advertirte sobre algo que he visto muchas veces. El peligro de usar tu culpa como identidad. Hay personas que han llevado su culpa durante tanto tiempo que ya no saben quiénes son sin ella. La culpa se ha convertido en su compañera constante, en su zona de confort, por extraño que suene. Tienen miedo de soltarla porque entonces, ¿quiénes serían? ¿Qué les daría propósito? Su sufrimiento autoimpuesto se ha convertido en su razón de ser. Y esto, hermano, es una trampa mortal del enemigo. Porque si tu identidad está basada en tu culpa, nunca te perdonarás. Porque hacerlo sería perder tu sentido de identidad. Por eso es tan crucial que reemplaces esa falsa identidad basada en la culpa con tu verdadera identidad en Cristo. No eres el adúltero, eres un hijo de Dios. No eres la que abortó, eres una hija amada del Padre. No eres el adicto, eres un templo del Espíritu Santo. No eres el que robó, eres redimido por la sangre del Cordero. Tu pecado no te define, Cristo te define. Tu pasado no dicta tu identidad, tu posición en Cristo dicta tu identidad. Y hermano, cuando realmente captas esto, cuando esto penetra hasta lo más profundo de tu ser, todo cambia. Imagina que llevas años
cargando una mochila llena de piedras pesadas, cada piedra representando un error, una culpa, una vergüenza. Has cargado esta mochila durante tanto tiempo que tu espalda está encorvada, tus hombros duelen constantemente, apenas puedes caminar. Y entonces alguien viene y te dice, puedes quitarte esa mochila, no tienes que cargarla más, pero tú has estado cargándola tanto tiempo que ni siquiera sabes cómo sería la vida sin ese peso. Tienes miedo de quitártela porque aunque es pesada, es familiar, has estructurado toda tu vida alrededor de esa carga. Tus músculos se han adaptado a ella, tu postura se ha formado por ella. ¿Quién sería sin ella? Pero hermano, Dios te está diciendo, suelta esa mochila, quítatela, yo nunca te pedí que la cargaras. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Intercambia tus piedras de culpa por mi paz, tu vergüenza por mi gloria, tu condenación por mi amor. Y sí, al principio te sentirás extraño, te sentirás desequilibrado, porque has estado cargando ese peso durante tanto tiempo. Pero te prometo que aprenderás a caminar erguido nuevamente, a levantar la cabeza, a mirar al frente en lugar de al suelo. Aprenderás a vivir en la libertad para la cual Cristo te hizo libre. Y ahora, hermano, quiero contarte algo que puede sonar controversial, pero que es profundamente verdadero. Hay una diferencia entre el arrepentimiento que lleva a la vida y la culpa que lleva a la muerte. La Biblia lo dice claramente en 2 Corintios 7, la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Escuchaste la diferencia? Hay una tristeza, según Dios, que produce vida, y hay una tristeza del mundo que produce muerte. La primera te lleva a los brazos de Dios, la segunda te aleja de Él. La tristeza, según Dios, te hace ver tu pecado con claridad, te lleva al arrepentimiento genuino, te impulsa a cambiar y luego te permite recibir el perdón y seguir adelante renovado. Es un proceso saludable que tiene principio y fin. La tristeza del mundo, en cambio, es un ciclo interminable de culpa, vergüenza, autoflagelación, que nunca produce cambio real, que nunca lleva a la paz, que nunca termina. Te mantiene atrapado, paralizado, mirando constantemente hacia atrás, es destructiva, es mortal. Y hermano, si has estado en ese ciclo de culpa durante años, lo que estás experimentando no es tristeza según Dios, es tristeza del mundo y está matando tu alma. Judas y Pedro nos dan un ejemplo perfecto de estas dos tristezas. Ambos traicionaron a Jesús, Judas lo entregó por 30 monedas de plata, Pedro lo negó 3 veces, ambos pecaron gravemente contra el Señor. Pero sus respuestas fueron radicalmente diferentes. Judas sintió remordimiento, devolvió el dinero, reconoció su pecado, pero luego fue y se ahorcó. Su tristeza lo llevó a la muerte. Pedro también lloró amargamente, también sintió el peso de su traición, pero su tristeza lo llevó de vuelta a Jesús. Y cuando el Señor resucitado se le apareció, no lo condenó, lo restauró. ¿Pedro, me amas? 3 veces le preguntó, dándole la oportunidad de afirmar su amor 3 veces, una por cada negación. Y luego le dijo, apacienta mis ovejas. Lo comisionó nuevamente, lo restauró en su llamado. Hermano, ¿ves la diferencia? Judas se quedó atrapado en su culpa, mirando solo su pecado, sin levantar los ojos hacia la misericordia de Dios. Pedro miró su pecado, lo reconoció, lo lamentó profundamente, pero luego levantó los ojos hacia Jesús y encontró misericordia. Uno experimentó la tristeza del mundo que produce muerte, el otro experimentó la tristeza, según Dios, que produce vida. Y tú, hermano mío, tienes que decidir qué tipo de tristeza vas a escoger. Puedes quedarte en tu culpa, flagelándote eternamente, o puedes correr a los brazos de Jesús y recibir su restauración completa. Y te adelanto algo. El enemigo de tu alma va a pelear ferozmente para mantenerte en la culpa, porque sabe que un cristiano culpable es un cristiano impotente. Mientras estés atrapado en tu pasado, no serás efectivo en el presente. Mientras estés consumido por tu vergüenza, no podrás cumplir tu llamado. El enemigo no le teme a cristianos culpables, les teme a cristianos liberados que conocen el poder de la gracia. Por eso va a susurrarte constantemente mentiras, va a recordarte tus peores momentos, va a magnificar tus faltas, va a minimizar la gracia de Dios. Y tienes que aprender a reconocer esas voces y rechazarlas. ¿Cómo distingues la voz del enemigo de la voz del Espíritu Santo? Es simple. El Espíritu Santo te convence de pecado específico para llevarte al arrepentimiento y luego a la restauración. Es un proceso que tiene un propósito redentor, que produce cambio positivo, que lleva a la vida,
El enemigo, en cambio, te acusa generalmente, te hace sentir mal de manera vaga, te mantiene en ciclos de culpa sin propósito, te lleva a la desesperación. El Espíritu Santo te dice, este comportamiento específico no es bueno para ti, cambiémoslo juntos. El enemigo te dice, eres malo, no tienes remedio, nunca vas a cambiar. ¿Ves la diferencia? Cuando escuches una voz en tu cabeza que te condena, que te dice que eres indigno, que no tienes esperanza, detente y pregúntate, ¿esta voz me lleva hacia Dios o me aleja de Él? ¿Esta voz produce vida o muerte? ¿Esta voz me impulsa a cambiar o me paraliza? Si la voz te aleja de Dios, te produce desesperación, te paraliza, no es de Dios, recházala. Declara en voz alta, esta no es la voz de mi Padre me ama, me perdona, me restaura. Rechazo esta mentira en el nombre de Jesús. Y luego llena tu mente con la verdad de la Escritura, con promesas de Dios, con declaraciones de tu verdadera identidad en Cristo. Hermano, también necesito hablarte sobre algo muy práctico, el papel de la comunidad en tu sanación. No fuimos diseñados para vivir esta vida cristiana en soledad, fuimos hechos para vivir en comunidad. Necesitas personas en tu vida que conozcan tu historia, que sepan tus luchas, que puedan recordarte la verdad cuando tus emociones te mientan. Necesitas un confesor regular, un director espiritual, amigos cercanos en la fe que puedan caminar contigo en este proceso de perdonarte a ti mismo. Porque habrá días, hermano, habrá días en que la culpa volverá a atacarte con fuerza y en esos días necesitarás a alguien que te diga, hermano, recuerda, Dios ya te perdonó, tú ya te perdonaste, esto es solo una batalla temporal, no es la realidad. Santiago nos dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Hay algo profundamente sanador en traer nuestras luchas a la luz, en dejar de vivir en las sombras del secreto y la vergüenza. No te estoy diciendo que compartas tus luchas más íntimas con todo el mundo, pero sí necesitas algunas personas de confianza con quienes puedas ser completamente honesto. Personas que no te van a juzgar, que no van a usar tu confesión en tu contra, sino que van a orar por ti, que van a llorar contigo, que van a celebrar tus victorias y te van a levantar en tus caídas. Y aquí quiero hacer una advertencia importante. Ten cuidado con quién compartes tu historia. No todos están preparados espiritualmente para manejar tus luchas más profundas. Algunas personas, aunque no tengan mala intención, pueden juzgarte, pueden no entender, pueden incluso usar tu vulnerabilidad en tu contra. Busca personas maduras en la fe, personas que ellas mismas han experimentado la misericordia de Dios profundamente, personas que entienden que todos somos pecadores salvos por gracia. Esas son las personas con quienes puedes ser vulnerable, con quienes puedes compartir tu camino hacia el perdón de ti mismo. Hermano, ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo en esta reflexión. Quiero hablarte sobre la conexión entre el perdón a ti mismo y tu capacidad de experimentar la intimidad con Dios. Porque verás, cuando vives en culpa constante, cuando te castigas sin cesar, construyes muros entre tú y Dios. Puedes orar, puedes ir a misa, puedes servir en la iglesia, pero hay una distancia, una frialdad en tu relación con el Señor. Es como estar en una relación donde siempre te sientes culpable, siempre te sientes en deuda, nunca puedes relajarte y simplemente disfrutar de la presencia del otro. Dios no quiere una relación así contigo. Él no quiere que te acerques a Él siempre con la cabeza agachada, siempre pidiendo perdón por lo mismo, siempre sintiéndote indigno. Sí, es cierto que somos indignos, pero también es cierto que Él nos hizo dignos en Cristo. Es cierto que somos pecadores, pero también es cierto que somos santos en Él. Es cierto que fallamos, pero también es cierto que somos amados. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza, con la libertad de hijos, no con el temor de esclavos. El libro de Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, hermano. No dice acerquémonos arrastrando nuestra culpa, dice acerquémonos confiadamente. Y esa confianza viene de saber que estás perdonado, que estás limpio, que estás cubierto por la sangre de Cristo. Cuando finalmente te perdonas a ti mismo, cuando dejas de arrastrarte ante Dios y comienzas a correr hacia sus brazos como un hijo corre hacia su padre, todo cambia. Tu oración se vuelve más íntima, más real, más profunda. Ya no es solo petición y confesión repetitiva, se convierte en conversación, en comunión, en amor. He visto esta transformación en tantas personas a lo largo de mi ministerio, personas que durante años tuvieron una relación fría y distante con Dios, y que cuando finalmente se perdonaron a sí mismas, cuando dejaron de vivir en culpa,
De repente experimentaron una cercanía con Dios que nunca habían conocido. Su fe se volvió real, vibrante, alegre. Comenzaron a experimentar el amor de Dios no solo como un concepto teológico, sino como una realidad vivida. Y hermano, eso es lo que Dios quiere para ti. No quiere que lo conozcas solo en tu cabeza, quiere que lo experimentes en tu corazón. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano orando en el templo. El fariseo se para orgulloso y agradece a Dios que no es como los demás hombres. El publicano, en cambio, ni siquiera levanta los ojos al cielo, se golpea el pecho y dice: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y Jesús dice que el publicano salió justificado, no el fariseo. Ahora bien, el publicano reconoció su pecado, clamó por misericordia y recibió justificación. ¿Qué crees que hizo después? ¿Crees que se fue a casa a seguir golpeándose el pecho durante años? No, hermano. Recibió la misericordia, fue transformado por ella y siguió adelante con su vida, ahora justificado ante Dios. Pero muchos cristianos viven como si la historia no terminara ahí. Siguen siendo el publicano golpeándose el pecho eternamente, nunca aceptando realmente la justificación que Dios les otorgó. Y esto no es humildad, hermano, es incredulidad. Es no creer realmente que Dios hizo lo que dijo que hizo, que tu pecado fue perdonado, que fuiste justificado. Es vivir en el problema en lugar de vivir en la solución. Es quedarte en el Viernes Santo y negarte a llegar al domingo de resurrección. Porque eso es lo que es el perdón, hermano. Es tu domingo de resurrección personal. Jesús murió el Viernes Santo, llevando tus pecados, todos tus pecados, cada uno de ellos. Ese día oscuro ya pasó y luego resucitó victorioso el domingo, declarando que el poder del pecado y la muerte ha sido vencido. Ya no tienes que vivir bajo ese poder, ya no tienes que estar crucificado, ya puedes vivir en la realidad de la resurrección, en la libertad de los hijos de Dios, en la alegría de los redimidos. Pero para vivir en esa realidad, tienes que soltar tu cruz. Tienes que permitir que Cristo cargue lo que Él ya cargó. Tienes que dejar de insistir en morir una muerte que Él ya murió por ti. Y hermano, quiero hablarte ahora sobre algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es absolutamente necesario. A veces nuestro rechazo a perdonarnos es una forma de intentar controlar la narrativa de nuestra vida. Nos castigamos porque sentimos que de alguna manera estamos balanceando las cuentas, estamos haciendo justicia, estamos demostrando que realmente entendemos la gravedad de lo que hicimos. Pero la verdad es que no podemos balancear las cuentas, no podemos hacer suficiente justicia, no. Podemos expiar suficientemente nuestros pecados. Solo Cristo puede hacer eso, y ya lo hizo. Nuestro castigo autoimpuesto no añade nada a su sacrificio perfecto, de hecho lo contradice. Es como si Cristo pagara una deuda completa que tú debías, y luego tú insistieras en seguir haciendo pagos. El acreedor te dice: la deuda está pagada, pero tú sigues enviando dinero diciendo: no, tengo que pagar algo, tengo que contribuir. Hermano, tu insistencia en pagar lo que ya está pagado no es virtud, es orgullo disfrazado. Es tu ego diciendo: yo tengo que hacer algo, no puedo simplemente recibir gracia gratuita. Pero eso es precisamente lo que el Evangelio requiere, que recibas gracia gratuita, que aceptes que no puedes salvarte a ti mismo, que necesitas absolutamente el sacrificio de Cristo y que ese sacrificio es totalmente suficiente. Cuando entiendes esto en profundidad, cuando realmente lo asimilas, experimentas una libertad que es indescriptible. Ya no estás cargando el peso del mundo sobre tus hombros. Ya no tienes que probar nada. Ya no tienes que ganarte el amor de Dios. Simplemente puedes recibirlo, puedes descansar en Él, puedes vivir desde Él. Y desde ese lugar de descanso, desde ese lugar de aceptación completa, es que realmente comienzas a producir fruto genuino para el reino de Dios. No fruto nacido del esfuerzo desesperado por probar tu valor, sino fruto nacido de la alegría de saber que ya eres valioso, ya eres amado, ya eres aceptado. Hermano, a medida que vamos terminando este tiempo juntos, quiero invitarte a hacer algo concreto ahora mismo. No dejes que estas palabras sean solo palabras que escuchaste y luego olvidaste. Toma una decisión hoy en este momento, decide que ya no vas a vivir como prisionero de tu culpa, decide que vas a aceptar el perdón de Dios y que vas a perdonarte a ti mismo. No es una decisión que tomas con tus emociones, porque tus emociones probablemente todavía estén gritando que no mereces perdón. Es una decisión que tomas con tu voluntad, con tu fe, declarando que la palabra de Dios es más verdadera que tus sentimientos. Te invito ahora mismo a que hagas esta oración conmigo.
No importa dónde estés, no importa quién te esté escuchando. Si estás conduciendo, mantén tus ojos abiertos, pero tu corazón dirígelo a Dios. Si estás en casa, arrodíllate si puedes. Si estás trabajando, simplemente inclina tu cabeza y repite después de mí en tu corazón: Padre Celestial, vengo a ti reconociendo mi necesidad de tu misericordia. Reconozco que he pecado, que he fallado, que he cometido errores que me duelen profundamente, pero también reconozco que tú me amas, que Cristo murió por mí, que mi deuda está pagada. Señor, ayúdame a aceptar tu perdón. Ayúdame a perdonarme a mí mismo como tú me has perdonado. Declaro ahora mismo que soy perdonado, que soy limpio, que soy amado. Declaro que mi pasado no me define, que Cristo me define. Declaro que mi identidad no está en mis errores, sino en tu amor. Renuncio a la culpa que me ha mantenido atado. Renuncio a las mentiras del enemigo que me dicen que no tengo esperanza. Renuncio al orgullo que me hace pensar que mis faltas son más grandes que tu gracia. Señor, dame fuerzas para caminar en esta libertad. Dame sabiduría para rodearme de personas que me apoyen en este camino. Dame valor para rechazar las voces de condenación cuando regresen. Gracias, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias porque puedo acercarme confiadamente a tu trono de gracia. Te entrego mi pasado, te entrego mi dolor, te entrego mi vergüenza y recibo tu paz. Recibo tu amor, recibo tu restauración. Que mi vida sea un testimonio de tu poder transformador. Que otros vean en mí la evidencia de que tú realmente perdonas, que realmente restauras, que realmente haces nuevas todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Hermano mío, hermana mía, si hiciste esa oración con sinceridad de corazón, algo cambió en el mundo espiritual. Quizás no lo sientas todavía, quizás tus emociones todavía necesiten tiempo para alcanzar la realidad de lo que acaba de suceder, pero te aseguro que algo cambió. Diste un paso de fe, declaraste tu libertad, aceptaste la gracia de Dios y ahora comienza el camino. No va a ser instantáneo, no va a ser fácil, va a requerir que cada día, a veces cada hora, vuelvas a declarar estas verdades, que rechaces las mentiras, que te recuerdes a ti mismo quién eres en Cristo. Habrá días difíciles, hermano. Días en que la culpa intentará regresar con fuerza, días en que recordarás tu pasado y sentirás dolor, pero ahora tienes armas espirituales para pelear esas batallas. Tienes la palabra de Dios que declara tu perdón. Tienes el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón que confirma que eres hijo de Dios. Tienes una comunidad de fe que puede sostenerte. Y sobre todo, tienes a Cristo, que intercede por ti constantemente ante el Padre, que nunca te dejará, que nunca te abandonará, que terminará la buena obra que comenzó en ti. Y quiero decirte algo más. Tu historia no terminó. Dios no ha terminado contigo. Este momento de perdonarte a ti mismo no es el final, es el comienzo. Es el comienzo de una nueva etapa donde puedes vivir en libertad, donde puedes cumplir tu llamado, donde puedes ser usado poderosamente por Dios precisamente porque conoces la profundidad de su gracia. Las mejores páginas de tu historia todavía están por escribirse. Los mejores frutos de tu vida todavía están por producirse. Dios tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, planes de darte futuro y esperanza. Pero no puedes entrar en ese futuro si sigues aferrado a tu pasado. Quiero animarte a que compartas este mensaje con alguien que conoces que está luchando con la culpa, con la vergüenza, con la incapacidad de perdonarse a sí mismo. Quizás es tu esposo, tu esposa, un hijo, un amigo, un compañero de trabajo. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar estas verdades desesperadamente. No guardes esto para ti. La gracia de Dios se multiplica cuando la compartimos. Y tu testimonio, tu historia de cómo Dios te liberó de la culpa, puede ser el instrumento que Dios use para liberar a alguien más. También te invito a que te suscribas a este canal, a que actives las notificaciones, a que sigas conectado con estos mensajes que buscan fortalecer tu fe, que buscan recordarte las verdades del Evangelio, que buscan llevarte cada vez más profundo en tu relación con Dios. Porque, hermano, esto es un caminar. Es un proceso y todos necesitamos ser alimentados constantemente con la palabra, necesitamos ser recordados de quiénes somos, necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe. Este canal es un instrumento para eso, un lugar donde puedes venir a recibir alimento espiritual, ánimo, verdad y sobre todo, hermano, mantente cerca de los sacramentos. La Eucaristía, la confesión, estos son los canales privilegiados de la gracia de Dios. En cada misa, cuando recibes el cuerpo de Cristo,
estás recibiendo físicamente al que te perdonó, al que te ama, al que dio su vida por ti. Deja que esa realidad penetre tu corazón. Y en la confesión experimenta una y otra vez la misericordia de Dios, su perdón renovado, su absolución completa. No dejes que pase mucho tiempo sin acercarte a estos sacramentos. Son tu alimento, tu fortaleza, tu medicina espiritual. Hermano mío, al despedirme de ti hoy quiero que sepas que estaré orando por ti. Oraré por cada persona que escuche este mensaje, por cada corazón herido que necesita experimentar el perdón de Dios, por cada alma atrapada en culpa que necesita ser liberada. Oraré para que el Espíritu Santo tome estas palabras y las haga vida en tu corazón, para que no sean solo conceptos teológicos, sino realidades vividas, experimentadas, que transformen tu existencia. Recuerda siempre, eres amado con un amor eterno, eres perdonado completamente, eres valioso más allá de lo que puedas imaginar. Tu vida tiene propósito, tiene significado, tiene un destino glorioso en Dios. No permitas que tu pasado robe tu futuro. No permitas que la culpa te mantenga encadenado cuando Cristo ya pagó el precio de tu libertad. Camina en esa libertad, hermano, vive en esa gracia. Y permite que tu vida sea un canto de alabanza a la misericordia de Dios que transforma, que restaura, que hace nuevas todas las cosas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Y que esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Adelante, hermano, adelante, hermana. Tu nueva vida te espera. Dios está contigo. Nunca lo olvides. Nunca estás solo. Siempre eres amado. Vete en paz y no peques más. Pero sobre todo, vete en paz. Amén.